Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro tema acerca de redes neuronales para el curso de gestión del conocimiento. Bien, vamos a explicar las redes neuronales a través del siguiente ejercicio de clasificación de hombres y mujeres según su estatura y edad, para lo cual contamos con 9 patrones de entrenamiento, de lo cual tenemos la estatura y la edad. También tenemos el género, que es mujer y hombre. Y matemáticamente el género lo vamos a representar. Si es mujer, le vamos a poner 0, si es hombre es 1. Para entender cómo funciona una red neuronal, debemos conocer cómo funciona una neurona. Bien, la neurona está compuesta por los siguientes elementos, que son los input, que hacen referencia a las entradas, los weight, que son los pesos, y los output, que son las salidas. Para este ejercicio nosotros tenemos 2 entradas, que es estatura y edad, y matemáticamente está representada la estatura por x1 y la edad por x2. Los weight, que son los pesos, están representados por W1 y W2. Cada una de las entradas tienen sus respectivos pesos. Para la función de entrada también le ingresamos el elemento del umbral, que ayuda a que ajustemos la curva. Luego de obtener la función de entrada con sus elementos respectivos, pasa a la función de activación y la función de salida, lo cual la función de salida para este ejercicio vamos a obtener como resultado, que es el nombre del género que se le asigna. Para entender la función de entrada de una neurona, nosotros podemos considerar una de las 3 funciones. Nosotros podemos utilizar la sumatoria de las entradas por su peso, o la productoria de las entradas por su peso, o el máximo de las entradas por su peso. Y para este ejercicio nosotros hemos tomado la sumatoria de las entradas por su peso, la cual es representada, en este caso, la función x es igual a el valor de la umbral más el valor de la estatura, que viene representado matemáticamente por x1 por su peso, más la segunda, que es x2, la edad por su peso, respectivamente. Una vez que tengamos los resultados de la función de entrada, estos resultados se someten a una función de activación. Dentro de las funciones de activación podemos encontrar las siguientes funciones, como son la escalonada, la función sigmoide, la función ReLU. Cada una de estas funciones ajusta el resultado de la función de entrada. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a elegir la función de activación escalonada, porque queremos saber el género, porque es un valor binario que puede ser 0 o 1. Luego de obtener los resultados de la función de activación, los vamos a utilizar para la función de salida, que nos permitirá obtener ese resultado para que nos ayude que sea elegible para la neurona. La función de salida, esta función determina qué valor se transfiere a las neuronas vinculadas. Nos dice si la función de activación está por debajo de un umbral determinado, ninguna salida se pasa a la neurona subsiguiente.
Encontramos la estructura de una función binaria. Nos dice que y es igual a dos valores, 1 o 0. Si la función de activación es mayor o igual a la umbral, al valor del umbral, nos bota como resultado 1. En caso contrario, nos va a botar 0. Bien, ahora doy paso a mi compañero para que le explique la estructura del ejercicio, la aplicación. Bueno, comprendido los conceptos de cómo aprende una neurona, vamos a indicar en sí el proceso de aprendizaje de una neurona llamada perceptrón. Estos procedimientos hay que hacerlo con cautela en sí, con los datos de entrenamiento. Lo primero que vamos a hacer es asignar valores aleatorios en sí entre menos 5 y menos 0,5 a 0,5 al umbral, en este caso W sub 0, y a los pesos en sí que tengamos nosotros, el W1, W2 y enésimo, ¿no? Una vez que tenemos asignado esto, vamos a seguir el siguiente paso, que es activar el perceptrón aplicando las entradas. O sea, vamos a utilizar las entradas y tener claro la salida que deseamos, que nosotros vamos a representar con Y deseado en sí, y vamos a calcular la salida real en cada una de las iteraciones. Para ello vamos a utilizar una función de activación que puede ser una de las mencionadas anteriormente. Obviamente la función de entrada es la que hemos elegido, en este caso es la sumatoria de las entradas por sus pesos. Una vez que tenemos hecho los cálculos de calcular en sí la función de entrada, la función de activación, la función de salida, tenemos que ajustar o actualizar los pesos para la siguiente caso. Para ello utilizamos esta función en sí, que es el peso para la siguiente iteración. En este caso utiliza el peso actual, el peso, si queremos actualizar el peso 1, en este caso de la primera entrada, tenemos que sumarle, en este caso, la tasa de aprendizaje por el valor de la entrada multiplicado por el error de salida. En este caso el error de salida viene a ser el valor deseado menos el valor obtenido en sí. Bueno, después tenemos que hacer un paso, retomar nuevamente el paso 2 para hacer el mismo proceso para las siguientes iteraciones. Bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo. Bien, con los datos que nosotros tenemos inicialmente, en sí, con la tabla inicial, teníamos, por ejemplo, el primer dato que era la estatura de una persona, que era 170 y la edad 56 años. Y la salida en sí de esos datos era que era mujer, codificado con 0. Bien, vamos a seguir los pasos indicados anteriormente. En el paso 1 debemos tomar en sí valores aleatorios desde menos 0,5 a 5 para el umbral y los pesos iniciales. En este caso sería para el peso inicial 0,1, en este caso salió usando el Excel. Para el peso 1 me salió 0,5 como valor aleatorio y para el peso 2 0,4. Considerando que nuestra tasa de aprendizaje para nosotros lo estamos colocando 0,9 para que la iteración sea menor en sí. Bien, en el paso 1 ya vamos detectando en sí los valores iniciales que vamos a ir procesando. Bien, una vez que tenemos los datos, lo que vamos a hacer es crear columnas. Prácticamente toda esta tabla es la neurona, las entradas, los pesos que vamos a asignarles, en este caso aleatoriamente, el proceso que va a hacer la neurona en sí y la salida que debe arrojar. En este caso, en pesos vamos a asignar los pesos que hemos obtenido inicialmente, menos 0,5 y 0,4 sería el peso inicial para hacer los cálculos. Bien, una vez que tenemos esos datos, tenemos que pasarlo a la función de entrada. Para la función de entrada nosotros tenemos que reemplazar en sí la función de sumatoria, que es el umbral más el producto de la primera entrada por su peso más la segunda entrada por su peso. Obviamente sería cuestión de multiplicación 70 por lo demás. 0,1, 170 por 0,5 más 56 por 0,4.
En estos casos, multiplicando y operando los datos anteriores, me sale menos 62.5. Ese valor sería el resultado de mi función de entrada. Una vez que ya tenemos ese resultado, tenemos que pasar a la función de activación. En este caso, la función de activación que hemos elegido por ser binario el resultado, en este caso hombre y mujer, es la función escalonada, que me dice que si el valor del x, en este caso de la función de entrada, es mayor que 0, debo tomar como valor 1. Si en el caso que x sea menor que 0, entonces debo tomar el valor de 0. Bien, en este caso, el valor que obtuve en la función de entrada fue de menos 62.5, que es un valor negativo, por lo tanto es un valor menor que 0. Por lo tanto, el valor de y sería 0. Como es 0, ese valor se ingresa a la función de salida. En la función de salida lo que hace es definirme el resultado que voy a arrojar de mi neurona. En este caso, la función que está tomando es hombre o mujer. Hombre si es que el valor de activación, del resultado de activación es 1, y mujer si es 0. Por lo tanto, como salió 0, por lo tanto yo considero el valor de resultado que es una mujer. Que en este caso coincide, mujer coincide con la salida esperada, ¿sí? La salida real con la salida esperada coincide, por lo tanto esa lógica estaría bien, o sea, mi neurona arrojó un resultado correcto. Pero no queda ahí, tenemos que pasar al tercer paso, que es actualizar los pesos, obligatoriamente. En este caso hay que considerar que el error de aprendizaje o el error de la salida siempre es el valor deseado menos el valor de salida, valor real de salida. En este caso vamos a calcular el peso 1, o sea, este peso, pero para la siguiente iteración, o sea, para el siguiente caso que vamos a mostrar en la siguiente tabla. En este caso vamos a reemplazar sus valores para el peso 1, su alfa, que es la tasa de aprendizaje, el valor, que es 170, y el error, que es la diferencia de estos valores. Reemplazando el peso, en este caso 0,5, que es el peso anterior, más, en este caso, tasa de aprendizaje por el valor de la entrada, que es en este caso la estatura, 170, el 0, que es el valor deseado, menos el 0 del valor real, obteniendo lo mismo, ¿no? Porque esto hace la anulación de esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el peso 1 se va a mantener para la siguiente iteración, menos 0,5. Y lo mismo vamos a hacer con el peso 2, que también indica que se va a mantener ese peso para la siguiente iteración. ¿Y por qué se mantiene? Porque coincide el resultado, en este caso la salida con la salida esperada. Bien, para los siguientes casos lo que vamos a hacer nosotros ya no es hacer este proceso de análisis manualmente, que internamente en sí lo va a estar haciendo la lógica. Para ello vamos a tener que volver a realizar el paso 2 y el paso 3 nuevamente con los siguientes datos, uno a uno, ¿no? En este caso vamos a seguir haciendo con el paso 2. Como nosotros en el paso 1, en este caso en la primera iteración, hemos dicho que el peso se va a mantener, o sea, lo replicamos para el siguiente caso, ¿no? Y damos en cuenta que la función de entrada me sale este negativo, valor 0, y me sale mujer. En esta fila me sale mujer, pero yo quería que el resultado sea hombre. En este caso no coinciden los resultados. Entonces, como no coinciden, nuevamente se hace el siguiente proceso, que es actualizando los pesos, que en este caso ya va a cambiar, puesto que mujer es 0 y hombre es 1, ¿no? 0 menos 1 es menos 1 en este caso. Por lo tanto, cuando nosotros reemplacemos en estas funciones, me va a salir el peso siguiente, que sería 154.3 como peso 1 y 57.1 para el peso 2. Y nuevamente hacemos con los datos siguientes y continuamos. También me sale que no coinciden, ¿sí? No es correcto la asignación hombre y mujer. Entonces, iteramos siguientes veces y vamos a darnos cuenta que con los 9 datos que tenemos de entrenamiento, en el primer bloque de entrenamiento en sí, solamente hay 4 valores que coinciden, los otros 5 están incorrectos, han sido procesados mal. Pero ya estamos, los pesos en este caso se van a ir ajustando poco a poco. Bien, en la siguiente iteración, o sea, vamos a volver a ingresar estos 9 datos
como bloque de entrenamiento número 2 y vamos a hacer el mismo proceso, pero aún manteniendo el peso que hemos obtenido. O sea, en esta etapa vamos a calcular los pesos nuevos y en este caso me salió este valor, ¿no? El menos 115.7 y menos 14. Y continuamos nuevamente con esos mismos datos, pero ya con los pesos ajustados de mejor manera. Hacemos los cálculos, verificamos que es correcto y continuamos haciendo lo mismo, lógica, para cada registro de datos. Y aquí nos damos cuenta que con esos pesos que hemos inicializado, solamente 3 coinciden y los restos no. Ahora tenemos este mismo proceso y volvemos a hacer otro entrenamiento, que va a ser un tercer caso. Y hacemos los mismos procesos, ir ajustando los pesos. Y aquí obtenemos nuevamente 3 correctos y el resto incorrecto. Un cuarto paso, nuevamente hacemos lo mismo. Y vamos a darnos cuenta que según los ajustes que hemos estado realizando con las iteraciones anteriores, con el caso iteración acá en este caso, los datos van a ser, la mayor parte de ellos va a ser correcto y algunos nada más no van a coincidir. En el quinto caso, ya podemos decir que todos en sí coinciden, es correcto la asignación. Por lo tanto, como todo es correcto, podemos llegar a la conclusión que el peso óptimo que va a tener para cada variable, en este caso para la variable estatura, el peso que le vamos a asignar es menos 29.3 y para el peso de la edad, en este caso es 82.3. Esto me genera en sí la función de entrada ya optimizada para poder clasificar correctamente el grupo de hombres del grupo de mujeres. Eso sería la ecuación, 0,1 que es el valor del umbral inicial, el peso de la estatura y el peso de la edad, por la edad. O sea, cualquier dato que ingresemos debemos reemplazar la estatura aquí y la edad. Y reemplazamos y debería arrojarme automáticamente el resultado de si es hombre o mujer correctamente. Bien, esa ecuación vamos a trasladarlo a la recta. Obviamente hay que representar en sí. La horizontal va a ser la estatura y la vertical va a ser la edad. Ubicamos los valores de esa tabla en sí. 170, 56 y así sucesivamente. Ubicamos todos los puntos y encontramos que la parte rojita es las mujeres y la parte azul son los varones. En este caso vamos a indicar que esta recta delimita, ¿no? Clasifica el grupo de varones del de mujeres. Entonces cualquier valor que nosotros indiquemos, por ejemplo, puede ingresar una estatura de 150. Si por ejemplo la edad es 60, entonces quiere decir que eso tiene que ser va a ser necesariamente un hombre. Si fuera lo contrario, si es 150 pero solamente tiene 45 años por ahí, sería mujer. Con esa clasificación, con estos datos iniciales. Bueno, eso sería prácticamente todo en sí, para lograr que nuestra neurona, bueno, nuestra pequeña red neuronal en sí aprenda en sí la clasificación de hombres y mujeres utilizando solamente la estatura y su edad. Los datos que tenemos aquí, por ejemplo, que hemos visto en las tablas, en sí lo he utilizado en un Excel, que sería factible que lo veamos en sí. Prácticamente tengo datos, o sea, los 9 datos, y aquí es donde hago en sí los cálculos que corresponden. Por ejemplo, he asignado la tasa de aprendizaje a ese valor. Cualquier valor que ingresemos actualmente va a cambiar. Por ejemplo, aquí he puesto una iteración de promedio de 20 veces, bloques, iteraciones, para ver cuál es el correcto. Y a veces es más lento el resultado. Por ejemplo, si nosotros la tasa de aprendizaje la ponemos de 0.1, que es el más pequeño, se va a aprender más lento en sí. Vamos a darnos cuenta que los resultados correctos todavía se obtienen en números en la quinta iteración o aún más todavía. Por ejemplo, este dato se genera todavía en el puesto, en la iteración número 12, por ahí, ¿no? O sea, es complicado. Bueno, esos datos los vamos a pasar a su correo. Y bueno, sería todo para mostrar nuestro trabajo. Muchas gracias.